esa pantalla que te costó un dineral, esa que te promete un mar de peces. Y si te digo que en invierno puede ser tu peor enemigo. Saludos, pescadores. Hoy vamos a hablar de un tema que duele, de por qué buscar peces con la sonda en invierno es, muchas veces, una receta para el fracaso y la frustración. Quédense hasta el final, porque les aseguro que van a entender la verdadera razón por la que ven cientos de peces en la pantalla, pero no consiguen ni una sola picada. Y no es lo que están pensando. De hecho, lanzo una pregunta al aire para que empiecen a debatir en los comentarios. ¿Alguna vez han pensado que la sonda asusta más peces de los que encuentra? Vamos a ver qué opinan. Vamos a ponernos en situación, porque todos hemos estado ahí. Llega el frío, las picadas escasean y confiamos nuestra fe y nuestro dinero en la tecnología. Nos compramos una sonda de última generación, de esas que ven hasta el más mínimo detalle. La lógica es simple. Si en invierno los peces se agrupan y están menos activos, encontrarlos es el 90% del trabajo, ¿verdad? Así que salimos al agua, encendemos nuestro flamante aparato y empezamos a escanear. Y de repente, ¡bingo! La pantalla se llena de arcos, de señales, de vida. Están aquí, pensamos. Pero las horas pasan, lanzamos todo nuestro arsenal de señuelos y el resultado es un cero absoluto. Esa emoción inicial se convierte en frustración y empezamos a dudar de todo. Del señuelo, de la línea y hasta de nosotros mismos. Pero casi nunca dudamos de la estrategia principal. Buscar peces con la sonda. Empecemos por el error número 1, el más fundamental de todos. El mito del pez activo. La sonda es una herramienta increíble. Nos muestra dónde hay peces con una precisión asombrosa. Pero lo que no nos dice, y aquí está la clave, es el estado de ánimo de ese pez. En invierno, el metabolismo de los peces de agua fría se ralentiza hasta casi detenerse. Piensen en ello como un oso hibernando. Está vivo, está ahí, pero no tiene ningún interés en comer. La pantalla de su sonda les muestra un arco, que es simplemente un objeto con una vejiga natatoria. No les dice si ese pez ha comido en los últimos 3 días, o si tiene la más mínima intención de moverse. Están viendo un pez, sí, pero probablemente están viendo un pez que está en modo de supervivencia, no en modo de alimentación. Y esa es la primera y más cruel verdad que la pantalla no cuenta. Ahora hablemos del efecto de la zona muerta. Imaginen esa escena. Ven un grupo de percas o luciopercas agrupadas en el fondo. Precioso, ¿verdad? Lanzan su señuelo justo encima. Lo mueven suavemente. Nada. Lo mueven un poco más agresivo. Nada. ¿Qué está pasando? En invierno, los peces entran en un estado de letargo tan profundo que su radio de acción es mínimo. Un pez que en verano se movería 3 o 4 metros para atacar un señuelo, en invierno quizás no se mueva ni 30 centímetros. Si su señuelo no pasa literalmente por delante de su boca, y a la velocidad exacta que no le suponga un gasto de energía, es como si no existiera. Están pescando en una zona muerta de actividad. La sonda les ha llevado al dormitorio de los peces, pero han llegado cuando todos están durmiendo y sin ganas de levantarse a por un aperitivo. Tercer punto, y este es uno que muchos ignoran por completo, la presión y el ruido. Imaginen que están en su casa, en silencio, intentando descansar, y de repente, un gigante se para justo encima de su tejado, haciendo ruido y proyectando una sombra. ¿Se quedarían tranquilos? Eso es exactamente lo que hacemos con nuestro barco, pato o catamarán. En invierno el agua es más densa y transmite el sonido de una forma increíblemente eficiente. El simple casco del barco moviéndose
El motor eléctrico, o incluso nosotros moviéndonos, genera vibraciones y una presión que los peces detectan a metros de distancia. Ellos están en modo alerta máxima, ahorrando energía. Cualquier cosa extraña en su entorno no significa comida, significa peligro. Así que, aunque los vean en la pantalla, es muy probable que en el momento en que se posicionan sobre ellos, los peces ya estén en un estado de estrés total, y lo último que harán será morder. Vamos a profundizar en el punto anterior con algo aún más sutil. La sombra del transductor. Sí, han oído bien. El propio cono de la sonda, ese que nos permite ver el fondo, es una fuente de perturbación. Piensen en el principio de funcionamiento. Emite pulsos de sonido, pings, que rebotan. Para nosotros es silencio, pero para un pez con una línea lateral hipersensible, es como tener a alguien dando golpes en la pared constantemente. En aguas poco profundas o medias, este efecto es brutal. Antes de que el pez aparezca en su pantalla, es muy posible que ya haya detectado el ping, ping, ping de su sonda acercándose. Los peces más recelosos, los grandes ejemplares que han sobrevivido a todo, asocian ese sonido con el peligro. Así que, irónicamente, la herramienta que usan para encontrarlos es la misma que les está diciendo: «Cuidado, un pescador está aquí». Otro gran problema invernal es perseguir fantasmas. En verano, el agua está llena de vida activa y es más fácil diferenciar las señales. Pero en invierno, la cosa cambia. El agua fría es más densa y puede estar llena de pequeñas partículas en suspensión, termoclinas muy marcadas o incluso plancton que la sonda interpreta como algo. ¿Cuántas veces han visto una nube en la pantalla y han pensado banco de alburnos, para luego descubrir que no hay ni un solo depredador cerca? O peor aún, ven arcos perfectos que podrían ser restos de vegetación suspendida o incluso pequeños troncos. La sonda moderna es tan sensible que a veces nos muestra demasiada información, y nosotros, con nuestras ganas de pescar, tendemos a interpretar cada señal como el pez de nuestra vida. Pasamos horas persiguiendo fantasmas en la pantalla cuando la pesca real está en otro sitio. Y esto nos lleva a la interpretación de las señales. Estamos obsesionados con ver arcos. Un arco bonito en la pantalla es como una promesa de captura. Pero, ¿qué es realmente un arco? Simplemente es la representación gráfica de un objeto que ha pasado a través del cono de la sonda. Nada más. En invierno, un pez puede estar tan quieto, tan pegado al fondo, que apenas devuelve señal. Podría aparecer como una pequeña protuberancia en la línea del fondo, algo que el 90% de los pescadores ignoraría. En cambio, un pez que se mueve lentamente, aunque no esté comiendo, puede pintar un arco perfecto. Estamos programados para buscar la señal perfecta, cuando en invierno, los peces grandes y aletargados a menudo dan las señales más imperfectas y difíciles de ver. Buscamos arcos y nos perdemos los peces. Hablemos de un mal moderno: la excesiva dependencia de la tecnología. La sonda es una herramienta, no un oráculo, pero la hemos convertido en nuestro único guía. Llegamos a un sitio y si la pantalla no se ilumina como un árbol de Navidad, nos vamos a otro. Hemos dejado de usar el sentido más importante del pescador, la intuición y la observación. Ya no leemos las orillas, no buscamos cambios sutiles en el terreno, no observamos el comportamiento de las aves. Confiamos ciegamente en una pantalla. La sonda dice que no hay peces, así que aquí no pesco. ¿Y si los peces están tan pegados a un obstáculo que la sonda no los diferencia? ¿O si están en una zona de sombra del transductor? Al depender tanto de la electrónica,
Nos hemos vuelto pescadores perezosos. Dejamos que una máquina piense por nosotros, y en la pesca, eso es un error fatal. Ahora, la trampa vertical. La mayoría de nosotros, cuando pescamos en invierno, tenemos la idea fija de que los peces van a estar en el fondo, en las zonas más profundas. Es lógico, el agua allí es un poco más estable en temperatura, así que buscamos con la sonda justo en el lecho del embalse o del río. Pero esto es solo una media verdad. Muchas veces, los peces, especialmente los depredadores, se quedan suspendidos a medias aguas. Pueden estar completamente inmóviles, aprovechando una capa de agua con una temperatura ligeramente superior o con más oxígeno. Si solo estamos mirando la línea del fondo en nuestra pantalla, es como si lleváramos anteojeras. Podríamos estar pasando por encima de enormes lucios o luciopercas suspendidos a 5 metros del fondo, y ni nos enteraríamos. La obsesión con el fondo nos hace ignorar el 80% de la columna de agua. Quiero hablarles del síndrome de mirar pero no tocar. Este es el resumen de la frustración invernal. Encuentran el sitio perfecto. La sonda marca un grupo de peces espectacular. Parece la foto de un catálogo. Se frotan las manos y no pasa nada. Absolutamente nada. Esto se debe a que los peces están en un estado de alimentación negativo. Su sistema digestivo está casi parado. No sienten hambre. Están ahí, simplemente existiendo, esperando que pasen los meses más duros. Su señuelo, por muy realista que sea, no es visto como comida. Es visto como una molestia, una intrusión en su espacio vital. En el mejor de los casos, lo ignoran. En el peor, se apartan lentamente. Están viendo un acuario, no un comedero. Y ninguna tecnología puede obligar a un pez a comer cuando su biología le dice que no lo haga. El problema de la velocidad es otro clásico. En verano, podemos permitirnos escanear una zona a una velocidad decente para cubrir más terreno. Pero en invierno, la velocidad es nuestra enemiga. Primero porque al movernos rápido, la información que recoge la sonda es menos precisa. Las señales de peces aletargados y pegados al fondo pueden pasar desapercibidas. Y segundo, y más importante, por lo que hablamos del ruido y la presión. Un barco que se mueve rápido genera una onda de presión mucho mayor. Es como pasar corriendo al lado de alguien que duerme. Lo vas a despertar y a asustar. En invierno, la búsqueda debe ser metódica, lenta, casi a cámara lenta. Hay que dar tiempo a la sonda para que lea bien el fondo. Y sobre todo, hay que acercarse a las zonas calientes con el sigilo de un cazador, no con la prisa de un repartidor. Este error lo veo constantemente. Ignorar la estructura para perseguir arcos. Están escaneando una zona y de repente, en medio de la nada, aparece un arco precioso en la pantalla. Ahí está, dicen. Y se pasan la siguiente media hora lanzando a ese punto en aguas abiertas. Pero se olvidan de una regla básica de la naturaleza. Los peces necesitan referencias, necesitan cobertura, incluso en invierno. Un pez aletargado es una presa fácil. Por eso buscarán la protección de un tronco sumergido, el borde de un cortado, una piedra grande o un cambio en la composición del fondo. La sonda debería usarse primero para encontrar estas estructuras, estos hogares potenciales, y después pescar en ellos, haya arcos visibles o no. A menudo, los peces están tan mimetizados con la estructura que la sonda no los distingue. Es mejor pescar en un buen sitio sin ver peces, que pescar en un mal sitio donde has visto un arco solitario. Hablemos del eco de la inactividad. La tecnología de la sonda, especialmente las más comunes como Chirp 2D, se basa en la reflexión del sonido
en la vejiga natatoria del pez. La forma y la intensidad de esa reflexión nos dan la información. Ahora bien, un pez que está completamente inmóvil, en posición horizontal y pegado al fondo, ofrece un blanco muy pobre para el transductor. La señal que devuelve es débil, difusa. Fácilmente se puede confundir con un poco de fango, una raíz o simplemente ruido de fondo. Por el contrario, un pez ligeramente inclinado o que hace un mínimo movimiento, aunque no esté comiendo, reflejará el sonido mucho mejor y pintará un arco claro. Por lo tanto, es muy probable que la sonda nos esté mostrando principalmente los peces que tienen algo de movimiento, que quizás son los más jóvenes e inexpertos, mientras que los grandes ejemplares, los verdaderos trofeos, están ahí, camuflados en su quietud, invisibles para nuestra tecnología. La mentira de la temperatura es otro punto clave. Todas las sondas modernas nos dan una lectura de la temperatura del agua, y nos obsesionamos con ese número. El agua está a 5 grados, decimos. ¿Pero qué agua? La sonda mide la temperatura en la superficie, donde está el transductor. En invierno, eso no sirve de casi nada. Puede haber una diferencia de 1, 2 o incluso más grados entre la superficie y el fondo de un embalse profundo. Se forman capas de agua, conocidas como termoclinas, y los peces buscan esas pequeñas zonas donde la temperatura es mínimamente más estable o favorable. Usar la sonda para encontrar esos sutiles cambios de temperatura en el fondo o a medias aguas es mucho más útil que saber la temperatura de la superficie. Pero la mayoría de los pescadores solo miran el número grande en la pantalla y no investigan más a fondo, perdiendo una de las pistas más importantes. La falacia del banco de peces pasto. Escanean una zona y la pantalla se llena con una nube gigantesca. Bingo, banco de alburnos. Aquí tiene que haber depredadores. Es el pensamiento automático, y puede que los haya, pero eso no significa que estén cazando. En invierno, es muy común que los depredadores y sus presas coexistan en las mismas zonas de confort térmico, compartiendo el espacio sin interactuar. El lucio o la lucioperca están ahí, entre el pescado pasto, pero en un estado de tregua forzada por el frío. No tienen la energía ni el instinto para atacar. Así que pasamos horas lanzando imitaciones de pez pasto en medio de esa nube, pensando que estamos en el sitio correcto, cuando en realidad estamos en una fiesta donde nadie tiene hambre. La presencia de comida no garantiza que haya comensales activos. Un error técnico garrafal. Usar la configuración de verano en invierno. Cada estación requiere un ajuste fino de la sonda. En verano, con peces activos, podemos usar una velocidad de pantalla, chart speed, más alta y una sensibilidad que elimine el ruido. Si usamos esos mismos ajustes en invierno, estamos ciegos. En invierno, necesitamos reducir la velocidad de la pantalla para que las señales de peces inmóviles se estiren y sean más visibles. Y sobre todo, necesitamos aumentar la sensibilidad, incluso a riesgo de tener algo más de nieve en la pantalla. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la señal de un pez aletargado es muy débil. Con una sensibilidad baja, la sonda simplemente la filtra y no nos la muestra. Hay que forzar al aparato a que nos muestre hasta el más mínimo detalle del fondo. Usar los ajustes de fábrica o los de verano es como ir a buscar setas con gafas de sol en un bosque oscuro. No nos olvidemos de la aproximación. Digamos que han hecho todo bien. Han encontrado una estructura prometedora. Ven algunas señales tenues que podrían ser peces grandes. ¿Y qué hacen ahora? El error más común es ir directos al punto y anclar justo encima.
¡Desastre! Acaban de hacer todo el ruido y proyectar toda la presión posible sobre el sitio que querían pescar. La aproximación correcta en invierno es un arte. Hay que localizar el punto, marcarlo en el GPS y luego alejarse. Apagar el motor de gasolina a 100 metros de distancia. Acercarse con el motor eléctrico a la mínima velocidad y desde una dirección que no proyecte nuestra sombra sobre el punto. Anclar suavemente y a una distancia que nos permita lanzar al sitio sin estar encima. Todo este ritual, que parece una exageración, es la diferencia entre que los peces sigan ahí, tranquilos, o que se hayan esfumado antes de que nuestro señuelo toque el agua. Hablemos del sonido de nuestro señuelo. Una vez que estamos en el sitio, ¿qué lanzamos? En verano, un señuelo ruidoso, con sonajeros, rattles, que vibre mucho, puede ser un imán para los depredadores. Despierta su agresividad. En invierno, ese mismo señuelo es una bomba de espanto. Un pez en letargo, en un entorno silencioso y tranquilo, lo que menos quiere es un escándalo a su lado. El sonido agresivo de un crankbait o el thump-thump de un vinilo con una pala grande no se interpreta como comida, sino como una amenaza desconocida y peligrosa. En invierno reina el sigilo. Necesitamos señuelos silenciosos, movimientos sutiles, caídas lentas y naturales. Nuestro objetivo no es llamar la atención desde lejos, sino presentar un bocado fácil y no amenazante, justo delante de la boca del pez. A menudo, menos es mucho, mucho más. Ahora, la trampa de un escaneo más. Esto es una adicción. Nos sentamos en el barco y pasamos más tiempo mirando la pantalla que con la caña en la mano. Voy a dar otra pasada, a ver si veo algo mejor. Espera, creo que allí había un arco más grande. Y así se nos va la mañana. La sonda es una herramienta de exploración, no el objetivo de la pesca. El proceso debería ser usar la sonda para identificar zonas prometedoras, estructuras, cambios de fondo, elegir una y luego apagarla o ponerla en segundo plano y dedicarle tiempo de pesca real. Hay que confiar en la elección, pescar esa zona a fondo, desde diferentes ángulos, con diferentes señuelos. Si pasamos el 80% del tiempo buscando y solo el 20% pescando, nuestras probabilidades se desploman. Hay que encontrar el equilibrio y recordar que los peces se pescan con la caña, no con el transductor. Pensemos en la mentalidad de grupo. Como hemos dicho, en invierno los peces se agrupan mucho. Esto puede parecer una ventaja. Si encuentras uno, encuentras cientos, pero también tiene un lado oscuro. El pánico es contagioso. Si en ese grupo compacto asustamos a un solo pez, con un mal movimiento del barco, un ancla que golpea el fondo, o un señuelo que cae bruscamente, ese pez, con su reacción de huida, puede alertar a todo el banco. En cuestión de segundos, una zona que estaba llena de peces puede quedar completamente desierta. Por eso el sigilo es tan crucial. No estamos pescando contra un individuo, estamos pescando contra un sistema de alarma colectivo. Un error no nos cuesta una captura. Nos puede costar la jornada entera en esa zona. Hay que ser un fantasma en el agua. Y llegamos al secreto final, a la idea que lo une todo. ¿Por qué están ahí esos peces? Tenemos que cambiar la pregunta. No es dónde están los peces para comer, sino dónde están los peces para sobrevivir. En invierno la prioridad número 1 de un pez no es alimentarse, es gastar la menor cantidad de energía posible para llegar vivo a la primavera. Buscan zonas con temperatura estable, con oxígeno y con protección contra otros depredadores. Su presencia en un lugar no tiene que ver con la comida, tiene que ver con el confort y la seguridad.
Cuando entendemos esto, nuestra estrategia cambia radicalmente. Dejamos de buscar comederos y empezamos a buscar refugios. Y cuando pescamos en un refugio, lo hacemos con el máximo respeto y sutileza, presentando nuestro señuelo no como una comida abundante, sino como una oportunidad de energía fácil que apenas requiere esfuerzo. Ese es el verdadero juego del invierno. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿La sonda no sirve para nada en invierno? No, en absoluto. Pero hay que entenderla por lo que es. Una herramienta que nos cuenta una media verdad. Nos dice dónde hay peces, pero no nos dice lo más importante, su estado de ánimo. El gran giro, el momento eureka, es darse cuenta de que en invierno la sonda no se usa para perseguir arcos de peces individuales. Se usa para encontrar el escenario, no a los actores. Se usa para encontrar esas estructuras sumergidas, esos cambios de profundidad, esos fondos duros, los lugares donde un pez querría pasar el invierno. Y una vez que encuentras el hotel de los peces, pescas el hotel, no la pantalla. Este cambio de enfoque lo es todo. Dejas de ser un jugador de videojuegos que persigue píxeles y vuelves a ser un pescador que lee el agua. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Si les ha abierto los ojos, déjenme un buen me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nada. Y ahora les lanzo la pregunta final para el debate. Después de escuchar esto, ¿van a usar su sonda de forma diferente este invierno? ¿O creen que todo esto son tonterías y que lo importante es la tecnología? Quiero ver una buena batalla en los comentarios. Nos vemos en el agua.